Buenos días, nuestro grupo está conformado por Sebastián Benavides Gerón y mi persona, segundo Giovanni Martínez Tutistar, estudiantes del programa de Derecho, tercer semestre de la Universidad Mariana. A continuación les traemos 3 puntos a presentar: el acta de conciliación, una demanda por incumplimiento del salario mínimo mensual vigente y una contrademanda por la disminución. En la primera se realiza el acta de conciliación entre el señor, en el caso que les traemos a presentar, entre la señora María Escobar Salas, que es la parte convocante, y la parte convocada, que es el señor Juan Ramos Pérez, por el menor Carlos Ramos Escobar. ¿Qué nos presenta este vínculo? El vínculo que él tiene es el vínculo de parentesco por consanguinidad, el vínculo jurídico. Se ve la necesidad porque el menor consta de 9 años de edad, o a la actualidad tiene 9 años de edad, y no puede solventarse por sus propios medios. Teniendo en cuenta el artículo 24 de la ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, que más adelante se lo estaremos explicando. A continuación les mostraremos la tabla por qué se presenta la demanda del incumplimiento del salario mínimo mensual legal vigente. En la siguiente tabla les mostraremos cómo sacar el valor, que en este caso se estipuló, como les venía nombrando, en el acta de conciliación, los 800,000 pesos. Según los aumentos del año 2014 al año 2022, en el año 2014 fue de un 4.60%. Este valor de 800,000 pesos lo sumamos con el 4.60, que mensualmente él tiene que aumentar 36,800 pesos. O sea, la cuota al año 2014 quedaría en 836,800. La demanda que se presenta es porque el señor Juan Ramos Pérez no aumentó los 36,800 en el 2014 hasta el 2022. En el año 2022 él estaría pagando la suma de 1.358,432 pesos. En la anterior, para sacar estos valores, sumamos 36,800 pesos por los 12 meses que nos acreditan, para un total de 441,000 pesos, y así sucesivamente. La demanda se presenta por el valor de 20,701,000 pesos, que son por unos meses que el señor presenta en mora o atrasados, y el aumento del salario mínimo mensual legal vigente, que el aumento viene siendo un total de 6,701,184 pesos, y los meses nos da un total de 14 millones de pesos, para un total de 20,701,184. En la demanda de disminución de la disminución de la cuota alimentaria se la presenta porque el señor Juan Ramos Pérez, en el año 2020, del 2019 al 2020, que fue la pandemia COVID, quedó sin trabajo. Por eso más adelante se le mostrarán las pretensiones, lo cual en la pretensión de él está pidiendo que se le deje la cuota en 100,000 pesos, porque no cuenta con la necesidad, con la capacidad de solventarle los 800,000 pesos que se habían estipulado en el acta de conciliación. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Benavides. Yo voy a explicar por medio de una infografía la parte de los alimentos y la fijación de cuota alimentaria en Colombia. Esto se encuentra regulado por la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué finalidad tiene este código? La finalidad de este código es garantizar que los niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar plenamente en el seno de la familia y de la comunidad, teniendo en cuenta los principios de felicidad, amor y un buen desarrollo dentro de esta comunidad. Como primer apartado tenemos los derechos de los alimentos. Estos se encuentran regulados en el artículo 24 del código anteriormente mencionado. ¿Qué dice? Se entiende por alimento todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción, y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Qué podemos entender por este artículo? Por este artículo podemos entender que se debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar en su parte física, psicológica, moral, cultural, social y sobre todo espiritual. Como segundo apartado tenemos el acta de conciliación.
el acta de conciliación, como mi compañero lo había mencionado anteriormente. Esta acta de conciliación la podemos encontrar en la Ley 640 del 2001, artículo 14. En esta Ley 640 del 2001 vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la conciliación, las obligaciones, las pretensiones, la responsabilidad del conciliador, pero expresamente en el artículo 14 vamos a encontrar que el acta de conciliación se debe registrar en el centro de conciliación que se firmó. Por ejemplo, en este caso sería en consultorio jurídico de la Universidad Mariana. El artículo 66 de la Ley 446 de 1998 nos habla de que estas actas de conciliación tienen mérito ejecutivo, es decir, que en este caso Juan Ramos Pérez aceptó los términos estipulados en este título ejecutivo, donde por medio de esta conciliación acordaba fijar una cuota alimentaria a favor del menor Carlos Ramos Escobar por la suma de 800.000 pesos. Aquí mi compañero en el punto 3 y 4 les pasará a explicar la demanda por alimentos y la contrademanda que tiene que ver con la disminución de la cuota alimentaria. Para presentar una demanda tenemos que tener en cuenta el artículo 422 del Código General del Proceso, donde nos dice que se puede demandar siempre y cuando sean las obligaciones expresas, claras y exigibles. En la parte de clara se debe tener en cuenta que no debe dar lugar a equívocos. En la parte expresa debe indicar cuál es el monto. En este caso sí se representa porque el monto son 800.000 pesos, y exigible porque no depende de una condición a largo plazo. El señor Juan Ramos Pérez ha incumplido, como anteriormente lo mencioné, lo que se acordó en el acta de conciliación, que fue el aumento del salario mínimo mensual legal vigente en los porcentajes anteriormente ya vistos, y unos meses que se encuentran en mora. En la contrademanda se presenta por la disminución de la cuota alimentaria la declaración de una constancia del señor Juan Ramos Pérez, que solicita ante el juez de familia de aquí del circuito de Pasto la disminución de la cuota por la pandemia COVID. Teniendo en cuenta esto, hacemos referencia a la sentencia 872 del 2010, donde nos explica la disminución de la cuota alimentaria. Esta se hará énfasis en los procesos de disminución de cuota alimentaria, por ser este el proceso del demandante, por ser este el cual se presentan las presuntas irregularidades que dieron origen a la presente. Entonces, lo que pasa en esta demanda es que el señor ya no está en la capacidad de solventarle los 800.000 pesos al menor Carlos Ramos Escobar. En la última parte, que como siempre desde el inicio hemos hecho una argumentación jurídica, encontraremos el resuelve, ¿no? Aquí nos encontramos que dice que bajo los parámetros legales se ha cumplido con los requisitos para establecer actas y demandas de alimentos, como lo son el vínculo, la necesidad y la capacidad. El vínculo, aquí pudimos acreditar el vínculo entre el menor y el padre por medio del registro civil, que se puede acreditar porque es un vínculo que está estipulado y es válido para estas actas de conciliación y demandas. La necesidad nos damos cuenta que el niño, al ser un menor de 9 años, todavía no cuenta con ese atributo de ser un niño emancipado, entonces este todavía necesita la patria potestad para su buen desarrollo. Y en la capacidad pudimos demostrar que al inicio, en el acta de conciliación, el padre, Juan Ramos Pérez, tenía la capacidad como alimentante para pagar esta fijación de cuota alimentaria. Lo anterior ha permitido que los procesos sean válidos porque contienen las características claras, expresas y exigibles para que se puedan realizar estas demandas. ¿Qué podríamos decir de toda la infografía o de una perspectiva general, ¿no? Que por alimentos no podemos entender solamente una connotación que se refiere a comida, sino que por alimento surgen obligaciones, surgen responsabilidades y surgen derechos. Obligaciones y responsabilidades para los padres y derechos para los niños. Y en caso tal, esta es una de las figuras que podríamos decir civilmente, que en caso de que no se cumpla pueden tener consecuencias penales. O sea que si uno como obligado para
para entregar alimentos no cumple, podría ir a la cárcel. Y muchas gracias, profe.